Gracias, Adrián Angela. y Ángela. And good morning, buenos días, happy Father's Day. Buenos días. Feliz Día del How would that go? Padre. Feliz Papá. or something? Espero que lo haya dicho How do I bien. say that in Feliz Spanish? papá. ¿Cómo se dice en español? Okay. Funciona. Feliz papá también funciona. Va bien. Good to be together this morning. Es and bueno praise estar the Lord juntos for the hoy, esta mañana, y orar al truths Señor y we've dar been gracias al Señor singing, por eso. declaring to Him. Cantar y We declararle a want to Él look at this passage this morning. It's su not a verdad. Father's Day passage. Vamos a mirar But as este fathers, mensaje en esta I think mañana. the No es time un is mensaje para el Día critical del for Padre us to be impressing por la ocasión, these pero biblical nosotros como truths padres es upon muy the next generation, upon importante our saber children. lo que está pasando y lo que va a Because pasar en the las things that we are generaciones que vienen, seeing nosotros in como prophetic padres, scripture, porque las cosas would como lead se us to ven believe proféticamente that, nos it is lleva highly a likely entender y that creer this que generation esta growing up generación is que está going creciendo to be va experiencing all a that Jesus estar has experimentando been todas las prophesying cosas que about Jesús the ha estado end times. profetizando de Now todo we lo que se ha know dicho de that los últimos Jesus has tiempos. qualified it by saying no man knows. Sabemos que Jesús está calificado, ¿verdad?, But he para has decir, given many pero signs and many indicators también se like sabe never que before. ningún We hombre can en esta see tierra those signs puede definir come y to decir pass. cuándo es el And that final is del all in mundo. the context of Pero just from así chapter hay muchas 21 of Luke, which profecías Jesus en was la giving these Biblia, prophetic y una de signs of ellas what también lies Jesús ahead. estaba And now dando, as we look at que en los chapter últimos días 22, profetizaba, it Él is estaba in dando the las últimas shadow of señales. that prophetic Y aquí en teaching Lucas that Jesus 22 is vamos a giving this hacer y vamos instruction. a ver las And instrucciones y las as we saw profecías in y chapter las señales 21, que Dios there estaba are dando, Jesús estaba terrible dando hacia times sus discípulos. ahead Decía for que particularly venían the tiempos unbeliever. terribles But para he todos says that sus there's also creyentes, going to be times pero of great también persecution and suffering dijo que coming, también iba a haber to gran the child of persecución God. para todos los hijos de Dios. But, and he's going to get into that today, there is a Pero kingdom vamos a ver en este that día de hoy. lies beyond. Pero There is hay something un beyond reino that que nos for us to espera, fix our eyes que onto. nosotros tenemos que For solo the mirar joy en that was eso, set ver, before him, Jesus endured the enfocarnos cross, en eso, scorning its que no shame. importa lo que pasemos ni And lo for que the vaya a joy that venir, is set es el before us, gozo we de can nuestra endure salvación y es el whatever, gozo de que Él persecution nos and promete un reino. tribulation Es un that would pacto que come Él our hace con way, nosotros y lo fixing vamos a our ver el día eyes de on hoy. Jesus Fijemos nuestros ojos en and Dios recognizing y that there reconocemos is a day of reward. que hay un This día, is not hay un the día de la kingdom that we are recompensa. living in now. The Este kingdom no is es el coming. reino que estamos This is viviendo not hoy en heaven día, that no we es are el living paraíso on. que estamos Heaven viviendo lies hoy, ahead. no es. El This is paraíso not es our algo que reward viene. that we are El estar enjoying. aquí, Our esto no reward es is nuestra yet ahead. recompensa, no, And está we por venir are nuestra here as pilgrims recompensa. in a strange land. Nosotros estamos Summertime, aquí camping. Many of you go como camping. peregrinos en When you're camping, you're una like a pilgrim. tierra extraña. You Cuando don't vas a spend a lot of acampar, time fixing eres up como the un campsite. You peregrino, don't spend vas a a lot un of lugar time que no renovating. sabes. You don't invest No, yourself cuando vas a into something acampar that no you're vas only e gonna be there for a inviertes mucho short tiempo while. o no vas y You've got other construyes things to porque do sabes while que es you're algo there. temporal. We are Solamente haces lo pilgrims que here. tienes que Let's not hacer en invest esos our días que te vas a lives quedar a into acampar. that which we're Así es going to como soon nos be pasa leaving aquí en esta behind, but tierra. let's Estamos invest aquí our lives temporalmente into that y which is estamos eternal, invirtiendo and knowing that we mejor en have el an reino de eternal Dios, en la reward. vida eterna que viene y So, no en lo Heavenly que estamos Father, as we viviendo look hoy en into your día. word this Así que morning, oremos. Señor, estamos buscando look tu palabra with esta mañana. Thanksgiving that there Te is vemos a con acción de God who is gracias, Señor, sovereign y and de que in hay un Dios control, soberano y que and está you en have control declared y que the tú has end declarado from the beginning. de que You have has said declarado how el things are inicio going to y turn y out, el and fin, that is y how tú they has will dicho turn out. cómo We va a can ser have el inicio y el fin. confidence, we Y can have tenemos, assurance confiamos en que, that Señor, you are in tú control estás en of control de all that todas lies estas ahead. cosas, de todo lo que viene en nuestra vida. Lord, you did not call us to an easy Señor, life, tú no nos llamaste para una vida but you fácil, called us pero to nos be llamaste faithful para ser, and to tener endure fe, to the tener end, fe y knowing poder that resistir hasta there el is a final, reward that comes sabiendo from que hay you. una recompensa que viene And in de a ti, very great Señor, sense, y Lord, que, you are Señor, our tú reward. eres nuestro Señor y que tú And in you eres we nuestra find recompensa, everything Señor, that we nuestro need. Señor, y que tú vas a Lord, as encontrar we todo lo study que your word this morning, necesitamos, I Señor. pray Tú lo that vas you a would llenar cause us to en nosotros. delight in it, to Y Señor, que en enjoy este it, to, estudio, Señor, tú nos causes de disfrutar that de your tu word, Lord, palabra, que let tu it cause palabra praise and nos thanksgiving cause and worship to alabanza, well up Señor, within y our de hearts. amarte cada día Let más it y de also poner en nuestros spur us on corazones out of el Espíritu, apathy. Señor, Let Espíritu it de move Dios, us Padre, out of que tú lethargy nos and indifference. muevas, But Señor, Lord, nos may hagas your mover en word diferentes stir formas up within our hearts
siguiéndote a ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Señor. Y, Señor, que tú causes en nosotros esa compasión hacia otros que nos rodean, Señor, que podamos ayudar y servirles. Y sabiendo, Señor, que tú, para ti es la gloria y el honor, Señor, que Padre, tú eres el único Dios. Y que nos ayudes, Señor, nos muevas, Señor, y nos hagas estudiar tu palabra y entenderla, Señor, y que podamos nosotros proclamar las buenas nuevas que hay en tu palabra, Señor, hacia otros. Señor, permíteme hablar, Señor, lo que dice tu palabra y que, Señor, hoy se pueda cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos hoy. Amén. Vamos a ver Lucas 22, del versículo 21 al 30. Vamos a continuar con la conversación que Jesús estaba teniendo el día de la Pascua. Y como vimos en el último estudio, Jesús está compartiendo con ellos la cena. Y conforme Él está en la cena, Él está emocionado de saber que lo que viene, lo que está por venir, que es el irse y regresar y reclamar su novia, que es la iglesia, y para poder hacer su reino. Vamos a ver capítulo 22, 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vimos en la semana pasada su deseo de esta cena, porque sabía que por medio de esta cena Él estaba enseñándoles que Él iba a reclamar a su novia. La novia es la iglesia, nosotros, y que iba a dar su vida al día siguiente en la cruz para pagar el precio por nosotros, de nuestros pecados. Y después iba a resucitar, después de la muerte iba a ir con su Padre y regresar. Y cuando el tiempo sea el tiempo apropiado de regresar, que solamente su Padre sabe cuándo es el día de que Él va a regresar, Él regresaría y nos tomaría a nosotros con Él a su casa, que es la vida eterna en el paraíso. Y entonces estaremos con Él por siempre. Así que esta cena, esta Pascua es muy especial en esa noche, porque Él está deseando ansiosamente de estar con nosotros. Esto es algo muy solemne donde nos une, y es una promesa garantizada de Él, que para Él el hecho de derramar su sangre en la cruz es un pacto que hace con nosotros. Y vemos en el versículo 20, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Vemos aquí nuevamente que Él está haciendo una profecía. De hecho, aquí en este capítulo anterior, el 21, Él hace muchas profecías hacia el futuro, incluyendo muchas profecías acerca de su venida. Pero esta profecía, con esta profecía que dice que alguien que está ahí sentado con Él hoy lo va a entregar, esta profecía se va a cumplir en unas cuantas horas. Esta traición de entregarlo es de un amigo muy cercano a Él, que nosotros sabemos que se refería a Judas. Si podemos ver en David, el Viejo Testamento, el rey David en el Viejo Testamento, en Salmos 41, hay una profecía ahí que se refiere a la misma ocasión que está hablando aquí Jesucristo. En David, en Salmos, vamos a ver, abre un paréntesis, aproximadamente el 24% de la Biblia es profecía. Vamos a Salmos 41, versículo 7. Este es el Espíritu de Jesús hablando a través de David, el rey David. Y dice: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Aquí es donde está el complot de entre los sacerdotes, cómo se pueden deshacer de Jesús. Reunidos, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Pensaron en ese entonces los judíos y los líderes que al matar a Jesús hasta iba a llegar todo, te iba a acabar todo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí al calcañar.
el amigo, era uno de sus discípulos de Judá, de Jesús, Lift up que your era heel, you Judas. aim, and you're ready to step. That's the picture. He's lifted up his heel against me. But you, O Lord, be Mas tú, merciful to Jehová, me ten and misericordia raise de me mí up. y Speaking of hazme the levantar resurrection, that y les I daré may pago. repay Y hazme him. levantar, está hablando de la resurrección. Christ is returning Jesús to the va a earth to regresar bring a la judgment tierra para against his traer enemies. juicio contra By sus this I know enemigos. that you are Por well esto pleased yo with sé me, because que my ustedes enemy saben. does not triumph over me. As Si for me, continúa en el you versículo, en uphold cuanto a me mí, in my en mi integridad, integrity me and has set me sustentado before your y me has face hecho estar forever. delante de ti para siempre. So you have that prophecy, Ven esta profecía inspired que by se God, escribió en el spoken by Viejo David, Testamento, speaking of this dado a event that David por Jesus is Dios, now está encountering, proclamando, y and ahora lo ve Jesus, Jesús, que lo está viendo hoy en día, y profetiza not que only alguien lo va a is entregar, one of his close ones going to que no betray tan him, solo es but he uno de prophesies sus that amigos many más of his cercanos que lo va a followers would also entregar, be betrayed pero by también le those profetiza close to que us. uno de sus And this discípulos danger lo would va a increase entregar. as we near the time of Christ's return. We read about that in Luke chapter 21, Vamos a ver verse en Lucas 12, where he 21:12. said, "But before all these Pero things, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Así que sabemos que lo que puede venir, ¿verdad? Lo que Jesús estaba diciendo, que por tu relación que tienes conmigo, el amor que tienes hacia mí, vas a experimentar estas cosas que están por venir. Y necesitamos estar preparados por lo que está por venir. Algunos de nosotros, es la actitud del mundo que hoy en día se está viviendo, es que son muy hostiles con los cristianos. Hoy en día ven muchas muertes que están sucediendo a los cristianos. Aquí dice en la Biblia que aún seremos entregados por nuestras propias familias, nuestros padres, amigos, hermanos, y nos van a entregar a muerte. Vamos a ver Lucas 22:22. But woe to that man by whom he is betrayed. The Son of Man, that is Jesus. Pero vamos a ver Lucas 22:22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas estas cosas que están escritas. Podemos ver aquí cómo Jesús sabía quién lo iba a entregar, pero él dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Pobre de aquel hombre de lo que lo va a entregar. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Porque Dios amaba al mundo tanto que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea sea entregado y tenga vida eterna. Entonces, podemos ver nuevamente que un hombre, un amigo muy cercano a Jesús, lo iba a entregar y lo iba a traicionar y lo iba a entregar a sus asesinos. Y aquí vean esto, Judas iba a entregar a Jesús voluntariamente. Dios no iba a causar en Judas que traicionara a Jesús, y no fue algo que Judas decidió hacer. Pero aún así, lo que Judas hace por su propia voluntad hace que la profecía se llene completamente de acuerdo a los planes de Dios. Así que no puede decir: Dios me está causando que yo entregue a Jesús. No, Él lo está entregando libremente. Pero aquí Jesús dice: ay de aquel por el cual yo soy entregado. Ay de aquel es como decir, siente mucho dolor y lo siente mucho por esa persona que lo va a entregar, porque su final va a ser terrible. Vamos aquí que hay una tensión por un lado vemos que el plan de Dios, ¿verdad?, de que Jesús sea crucificado está planeado, y por el otro lado vemos que Judas libremente ha decidido traicionar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata, porque
Él estaba Because he por el loved libre money albedrío que more él than tenía, él Jesus. decidió He entregar a chose Jesús, money over porque Jesus. él He amaba chose al to dinero betray más que a Jesus. Jesús. Por eso But it es was que él decidió exactly entregar a as Jesús. God had prophesied, Pero it era was exactamente exactly as como God had Dios lo planned, estaba and the timing of it was profetizando precise, y como exactly era el when plan escrito God de Dios. wanted all of this Así es como to Dios take quería que place. sucediera todo esto. And so people come to the conclusion, well, man Así que does not gente have a viene a free la will if God is conclusión sovereign. de That is que wrong. Dios no, las It's personas also no wrong pueden to tener say libre that, albedrío porque Dios es soberano. man's free Eso will está can mal. override God's sovereignty, También that está there's a mal chance decir that what que God planned el might libre not albedrío happen. No, puede God is ir in sobre la control. soberanía de Dios y no, eso no es verdad. You see, God Dios is the tiene un only control one who completo can do y what- Dios es what el God único can que do. puede There is hacer no other lo que like Dios him. puede hacer. No hay In order nadie for me más to que have Él. control over you, I En, have to not en let orden you para mí de yo exercise tener your own control free sobre will. ti, You do what I want you to do. That's the only way I can control you. la única forma de God's yo above that. He's controlarte a beyond ti that. God es can de let manejar you tu do libre what you albedrío, want por lo to cual do yo no puedo hacer eso. and Pero maintain Dios control. maneja todo. And it's all gonna work Y out Dios as he tiene todo el determines. control. Nobody Y else can do that but God. nadie puede tener control ni aún de tu libre And albedrío. we can't Nadie más understand que God. Dios. He's beyond our Tal vez no ability to podemos understand. entender esto. Esto va más But allá here de we nuestro have this entendimiento. balanced Pero tension. aquí tenemos esta tensión. Por un lado, God sent la his soberanía son de to Dios earth y to su die plan in de our mandar a place su Hijo a as ser substitute crucificado to take the penalty for our sins. como un sustituto de pagar nuestros pecados. And all throughout Jesus' ministry, Y todo el ministerio the de Jesucristo en la ungodly tierra, religious leaders wanted to todo kill ese tiempo, Jesus. estos They wanted to religiosos kill him. querían God matar a prevented Jesús. them Todos from estos being religiosos, able líderes to kill him religiosos, until the time was right, querían and matar then a God Jesús, pero withdraws that Dios no lo protection permitió, and sino allows hasta them to come fuera in el tiempo when the time was exacto, right. But they were cuando el doing tiempo what they era had wanted to correcto. do all along, but it was ¿Verdad? being done in God's Los time. líderes religiosos seguían to accomplish haciendo y God's diciendo purpose. todo lo que ellos querían, pero no And se podía completar la Judas profecía loved money. como la había planeado And he Dios loved money hasta que more than llegó he el loved momento Jesus. correcto. So when the time Judas was amaba right más al in dinero God's que a sovereign Dios. plan, all of these Así que desires came cuando el together. tiempo Judas vino, el wanted tiempo money. correcto, el soberano Jesus' enemies wanted llegó, Jesus dead, todos and they los were willing to deseos pay de Judas money. llegaron juntos. Satan wanted to get a hold of someone there, but God was preventing things from happening outside of his Todos time. hacían cosas And when conforme the a time su was right, voluntad, he lets pero them do what they y want Dios to dejaba do. que permitía que pasaran esas cosas. Pero cuando llegó el momento correcto, Look at Acts chapter el momento, 2, el plan verse de Dios, 22. entonces eran cuando empezaban a suceder las cosas. Veamos en Hechos 2, 2, 22 al 24. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado, conociendo de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inclusos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fue retenido por ella. Así que estos hombres de libre albedrío fueron conducidos hacia el plan correcto, soberano de Dios, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Así que por medio de estos hombres malvados, conforme a lo que ellos querían hacer, aún así ellos iban conllevando a que el plan se cumpliera, la profecía se cumpliera de lo que Dios ya había profetizado. En la cruz, Dios pudo haber utilizado la maldad del hombre para ejecutar la ira de Dios contra el pecado del mundo. Dios pudo haber usado a la humanidad, la maldad del hombre para que la ira de Dios en contra del pecado del mundo se fuera a ejecutar. Pero en lugar de eso, Él mandó a su Hijo a la cruz
execute Cuando his Jesús wrath bebió and la copa judgment amarga, against the nation of eso Judah, significaba so God que eso es used copa amarga, covetous era para que Judas, tú y yo la bebiéramos. self-righteous Sin embargo, religious Jesús la leaders, bebió por and the brutal nosotros. pagan Romans to Así carry que out vamos his a dar un wrath and ejemplo. Así punishment como Jesús against usó your sin a and los, mine, en which el was Antiguo placed upon the Testamento Son a of los Jesus sirianos Christ, para he poured out his cargar wrath su against the ira sin of the y el world juicio in en Jesus contra de Christ Israel. at Así the como cross. usó también a los The wrath of babilónicos God para is cargar when su ira en God contra gives people de, over de to la nación de experience what Judá. it is like when Así God también Dios removes usó his a gracious este protection codicioso of their Judas lives. You take y a God los out and religiosos, líderes horrible things religiosos come y in. a los impíos And when romanos that happened para at the cargar cross, su ira y para castigar when God contra el pecado del withdrew his mundo, por cual preservation and his Jesús protection tomó and his grace, y fue crucificado y lo llevó a la cruz. Jesus cried out in La ira agony, de "My Dios God, my es God, cuando, why ¿qué have es la you ira de Dios? forsaken me?" La ira de Dios es As cuando la the gente horrors of evil experimenta came rushing algo in, como cuando saber brought him que es ser removidos de la suffering gracia, and la torment, protección, punishment la gracia of our de sin. Dios en nuestras vidas. Así que cuando esto sucedió, por 23, ejemplo, en Jesús back in en la cruz, Luke cuando él 22. estaba agonizando, él decía, mi Dios, Then they ¿por qué me began has to question olvidado? among Pero themselves vemos aquí en which of Lucas them it 22, was who would 23. do this thing. Vayamos a otro No tema. one 22, suspected 23. Judas. He was their Entonces friend. los los There was discípulos nothing in his empezaron a character, nothing discutir in his entre nature sí that would quién de make them ellos sería el suspect que that he había would de do hacer such a esto. thing. ¿Quién podría hacer His tal cosa de natural entregarlos nature was entre not ellos, to entregar y betray his traicionar a friends. Jesús? Bueno, His nature Jesús no era was to love Judas money. no era un sospechoso. Not to Él era su amigo. friends, but he loved money. Él no tenía But esa his area of personalidad. sin, his Nadie love podía of sospechar money, de él. Su opened the naturaleza door of sí era vulnerability amar in el his dinero, life, pero making no el de him traicionar. susceptible to demonic influence. Satan is Pero described as being el área like de a que él lion amaba el roaming dinero about on the era hunt un for pecado easy para prey. él. Y él abrió una puerta Satan ahí used Judas's para que love of money la influencia to get demoníaca in empezara a and to take trabajar en control él. of his life and to Satán, influence him to recuerden que do something Satanás he would never lo have done describe la Biblia como otherwise. un león rugiente que está see, por after he cazar a una betrayed presa Jesus, he was fácil. filled with remorse. Así que Satanás usó Couldn't believe that he had a done Judas such a thing. cuando amaba How tanto el often after dinero a horrific que crime lo do friends and manipuló, neighbors lo of the manejó la perpetrator codicia, testify ¿verdad? to police Que and entonces reporters, él ahí "He Satanás seemed pudo like such a entrar e nice guy. influenciar. We lived next door to him a all these Judas. years, never saw anything like Lo that in him before." influenció tanto de llegar a hacer And how algo often have you que heard nunca from one antes de who él de has alguna otra manera themselves hubiera podido haber hecho. fallen into great sin, Un say, ejemplo, "I no sé never, si ven en las ever dreamed that noticias, something ¿verdad? like this could Cuando happen alguien, to me." un crimen But es somewhere cometido in their life, por una there was an persona open door las of pers- willful y le empiezan a sin, hacer las which entrevistas más tarde a Satan los vecinos, a las spotted, familias, a los amigos and he was de able este to asesino enter and y exploit la them gente through their dice, weakness. se veía que era That is una something that persona we agradable, need to nunca beware pensé of. que fuera a hacer eso. There's no such Pero thing una as puerta se safe abrió sin. There's al no such thing pecado as en la cual innocent sin. Satanás siempre The va a smallest little aprovechar thing esa can be used oportunidad to del get that pecado que hay en wedge in nosotros and para have explotarla devastating y effects poder in your life. trabajar a través de nuestras debilidades. Verse 24. Vamos a ver Lucas 22, Now there was 24. also a dispute among Hubo them también as to entre which of ellos, them los should be discípulos, considered the una greatest. disputa sobre quién de ellos Now, this sería el seems to mayor. have been a common occurrence among- Parece among ser the que disciples. esto era They're- algo they're muy thinking kingdom. común They're de thinking kingdom de now. discutir. Jesus is Ellos here están now. pensando en el reino Realize que ya he's está going. There's ahorita, gonna be a long los delay discípulos. before he Y comes están back again pensando, to ¿quién va a set ser up his mayor? kingdom. ¿Quién va a estar sentado? So, they're thinking kingdom. Así que ellos And it's a solo little bit piensan like a el reino political campaign. como un reino Who's gonna político. fill this office? ¿Quién va a Who's gonna estar fill aquí? that? ¿Quién va a You know, there's all estar? these ¿Quién va a different hacer roles that have to be este accomplished in the kingdom. rol? ¿Quién va a tomar Among esta the posición? leadership, Los Jesus discípulos is the aún leader, no but who's gonna be entendían next? cuál Who's era gonna el have these reino, other qué era lo que iba a venir. positions? Así And que they're ellos estaban arguing over discutiendo who's going de to las have the best place. qué posición iban a Back tomar in cada Luke uno de ellos. 9:46, they had the Podemos exact ver same en Lucas argument. 9:46 On this es occasion, it is exactamente el suspected mismo that the argumento. dispute ¿Quién va a may ser have el been mayor? triggered over where each was Así sitting que at the Passover meal. Jesús ve que esto está Passover, sucediendo aquí en there la was cena, que seats of nuevamente honor. vuelven a discutir y a decir quién va a ser el mayor. Por lo general, en una mesa, los judíos siempre en una mesa del lado izquierdo y del lado derecho son puestos de gran
posición, de la gente más importante, son los que se sientan ahí. Al parecer, comparando diferentes evangelios en la Biblia, se ve que en la Santa Cena, quien estaba a la derecha, al parecer era Juan, su discípulo amado, y a la izquierda, al parecer, era Judas. Dos posiciones muy importantes. Uno era su amigo verdadero y el otro clamaba por prestigio. Estas posiciones hoy en día, este problema tan común de ver quién es el mayor, sigue pasando hoy en día en el ministerio de hoy. Desafortunadamente, entre juntas entre pastores mismos, tiende a haber una postura política y presunción de todas las cosas que han hecho, cómo han mejorado la iglesia. Son presunciones y es solamente una llamada de atención que quieren ser ellos reconocidos por su trabajo que han hecho. Esto puede suceder en unos líderes dentro de una ciudad o dentro de una denominación. En Lucas 22, 25 al 26, vamos a ver. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas que estoy entre vosotros como el que sirve. Así que Jesús hace aquí un contraste entre la forma en que el liderazgo trabaja en el mundo y en la forma en que el liderazgo debe trabajar dentro de la iglesia. ¿Sí? El estilo en el mundo es jerárquico. El liderazgo es jerárquico. Así que el lugar del líder siempre va a estar arriba de todos los demás, ¿verdad? Así que ellos mismos se sienten que son superiores, les gusta darse ellos mismos títulos, rangos y todo lo que viene en la importancia junto con el título. Eso es lo que hoy en el mundo es un liderazgo, ¿verdad? Pero aquí Jesús lo hace, les pone un título que es bienhechor. Un bienhechor significa que traes beneficio a otros, y esos otros lo que hacen en retorno, de regreso a ti, es que son leales a ti y te deben honor. Vamos a Mateo 23, 6, 12. Vamos a ver 23 del 6 al 12. Ya habíamos visto esto antes, pero esto es lo que Jesús les está reclamando y les está recordando nuevamente a sus discípulos. Mateo 23 del 6 al 12. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Siempre quieren ser los mejores y siempre quieren ser reconocidos, así que en las sillas, en las iglesias, en las mesas, siempre quieren las mejores sillas. Y siempre están peleando quién está en la mejor silla en una santa cena. Así eran los judeos. Y aman los primeros asientos, ¿verdad? Y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen Rabbi, Rabbi. Así era como los judíos querían que les llamaran Rabbi, Rabbi, porque sabía que los ponía en una posición muy alta y arriba sobre todos los demás. Pero aquí Jesucristo los pone que sean hermanos, ¿verdad? Ustedes son iguales porque tienen un solo Padre que está en el cielo. No está hablando de tu papá. No está mal de llamarle a tu papá, papá. Él está hablando a aquellos. En algunas religiones se les llama padres a otras personas, no necesariamente a tu padre biológico, pero eso es antibíblico. Pero dice,
Vamos a ver. But he who is Dice, greatest y no among os you llaméis shall be Padre your vuestro a servant, nadie en la and tierra, whoever porque uno es exalts vuestro himself Padre, el que will está en be los cielos. humbled, No and he seáis who llamados humbles maestros, himself will porque be uno es vuestro exalted. maestro, el Cristo. El que Put es mayor de yourself up here in vosotros this sea earth, but vuestro there's a siervo. coming day, a Porque kingdom el que se coming, enaltece será in which humillado, those who y el put que se themselves humilla up será here are going to enaltecido. find themselves at the bottom. And those who are choosing to be servants here will find themselves at the top in the kingdom. Todos los que quieran Luke servir 22, aquí en este verse mundo 26, van a Jesus said, tener un "Not so puesto among you, mayor on en the el reino de contrary, Dios. he who is greatest among you, let Pero him vamos be a as ver the younger, Lucas and he 22, who 26. governs as Mas he who no así serves." vosotros, sino sea el mayor The entre greatest vosotros among como you, el más how are joven, you to y el act? que dirige como The el que greatest among sirve. you should be acting like the junior, El like the mayor younger. como entre ustedes debería estar actuando To como be el the más younger joven. means to act El toward ser el others más with the joven respect that you significa would show actuar if, they were all elders hacia and los you're demás the con young one. respeto, ¿verdad? Como siempre is nosotros how también en nuestra leaders are to cultura, act towards siempre los those más that they are jóvenes leading, tendemos a to act respetar towards them a as los que though son they're mayores your que elders. nosotros. They're with Así that es kind como of Jesús respect quiere que towards them. You're seamos the younger. siempre como jóvenes, ser el más joven, Christian leaders respetando are a called by God todos, to serve siempre those con whom they respeto. have been given authority over, not to be served by them. So you're in a position of leadership in the kingdom of God, Aquí- you serve. You don't ¿Cómo? be served. If En el you're reino de clamoring Dios, for the tú prestige sirves, of a no leadership eres role, servido. then you're probably Así que not ready for spiritual leadership in the si kingdom tú of God. sientes que el liderazgo, Or dice, any kind of leadership. tener un Mark liderazgo y 10:45, sentir Jesus prestigio said, y "For clamar even the que Son eres of Man de did los not come mayores, to be served, entonces but tú to no estás serve preparado and para to give his servir life a ransom for espiritualmente. many. He is the King of Podemos kings ver en and Marcos, Lord podemos of ver en Marcos lords, and he 10:45, came to 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino Now, para Jesus did servir not mean y that para dar those su who vida en want to rescate por be- muchos. become great must begin by serving others. You must start at the Debemos bottom entender que Jesús and no work quiso your way decir que up. No, aquellos that's que not what quieren he's ser saying. mayores, que quieren ser Humility and grandes, servitude debes de towards empezar con others servir is a not a otros means y así es como ellos van a ir towards subiendo de greatness, puesto. but rather No, it is the humildad permanent y and servicio abiding hacia otros, characteristic of dice, greatness in the kingdom no of God. significa ser más grande o ser ones in the mayores o kingdom of mejores, God no, will be pero servants of others. dar servicio es una In the kingdom of God, característica de those who humbly serve grandeza and put en el others reino del first are the Señor. truly great ones. En el reino de Philippians Dios 2:3. van a estar todos Let aquellos nothing be que done through humildemente selfish sirven a ambition otros or y conceit, ponen a but in otros primero, lowliness of mind let each después esteem antes que others ellos. better Podemos than ver en himself. Filipenses 2:3. That is the mindset. Vamos That a is ver en the posture. Filipenses That is 2:3. the character of leadership in the kingdom ¿Cómo of quiere God. Dios que dirijamos la iglesia? Jesus is ¿Cómo quiere preparing que his seamos disciples. líderes? Y aquí Jesús Verse está 27. preparando a sus discípulos For en who is greater, Filipenses 2:3. he who sits at the table or he who serves? Now he's talking about the context of a household. In Vamos a home ver, where you've got a en servant, Filipenses 2:3 dice que no who's the greater, seamos, the master ah, who's sitting at the table, que being seamos served by the humildes y servant, que or siempre is the sirvamos a servant los greater? demás primero antes que nosotros. Vamos pretty a much ver, every regresemos culture, con Lucas The master 22:27. is the greater, Ujú. and the one who serves Porque is the ¿cuál es el lesser. mayor, el que se sienta a la mesa But o el que Jesus is sirve? not in the kingdom of Nuevamente. God. But in Cuando él lowliness compara of aquí, mind, let Luke, each esteem con others el better than himself. Evangelio de Verse Juan, 27, Jesus vamos said, a ver. "Yet I am among you vamos a as ver the Lucas one who serves. 22:27. Who am I? The Son of God. Who am I? The King of Kings. Dice, ¿quién soy yo? Who Le am dice I? The Jesús, Messiah. yo soy el Mesías. Who am I? The Porque ¿cuál supreme es el mayor, el que se being sienta a in la the mesa o el que universe? sirve? No es el que How se do I sienta a la live? mesa, más I serve yo you. entre vosotros como el que sirve. When you compare this Yo account estoy in aquí Luke para with servir, John's dice gospel, él. you discover that Jesús les está Jesus, demostrando para ser prior to líderes, making para the ser los statement, primeros had en el just reino de Dios. finished washing Hay que the servir, feet of servir a each los one of demás. his disciples, taking on the role of a Las household cosas que servant. hizo que nunca Such antes an unpleasant menial task una was persona never con done autoridad by en anyone of aquel authority entonces or hubiera seniority hecho in that es culture. lavarle los pies a But las Jesus is personas. making it clear Pero to his Jesús, followers that en la Santa leadership in Cena, the church Él les estaba and lavando los leadership pies in a the cada kingdom uno of de sus God is discípulos. radically different than leadership Y Él in the estaba world. demostrándoles This is cómo something that el liderazgo Christians era and church completamente denominations diferente al fail to liderazgo que grasp se when we look cree to en the la world tierra, que for es leadership que le tienen training. que servir a Él.
No, estamos para servir a los demás. Aún gonna Jesús les put you down demostró the con wrong humildad lo que tenían que ser. Acts Él, chapter como 20, su maestro, como su verse Dios, 34 les estaba and lavando 35. los pies. Vemos en Hechos 20, Acts 20. 34, 35. Vamos a Hechos 20, 34, We have an example 35. of Paul. Tenemos un ejemplo aquí de Pablo, uno de los Paul said in verse apóstoles. 34, Dice "Yes, Pablo you en el yourselves versículo know 34, that ante these vosotros hands, sabéis que speaking para of lo his que me ha hands, sido have necesario provided a for mí my y a los que están necessities conmigo, and for those who estas were with manos me." me han servido. This great apostle performed menial work with his own hands Este in order to apóstol, él provide for his trabaja ministry team, y hace todo con sus propias manos which included para poder servirle a a su bunch of equipo, young men that he was training. incluyendo Verse varios 35, jóvenes "I que él have estaba shown you in entrenando. every way, En el by 35 laboring dice, like this, en that todo you os he must enseñado support que the weak." trabajando así Paul se debe ayudar a got- los Paul necesitados understood y recordar leadership las in the palabras del kingdom. Señor que He dijo, understood más church bienaventurado leadership. es dar que He recibir. was the chief Pablo apostle. les estaba recordando lo que Jesús le había dicho a sus circle, discípulos, de servir a and yet los demás. He's demonstrating to those that he is Vamos a ver training, Lucas teaching, 22, 28. that you must support the weak Ustedes by deben de labor ayudar yourself. al débil. And remember the words of the Lord Jesus, he went on to say, that he said, Recuerdan a "It is more Jesús, ¿verdad? Lo blessed que to give dijo. than to receive." Es In the más de context of bendición serving. dar que recibir en el contexto de servir, So go ¿verdad? back De to dar, Luke de trabajar. 22. Es de Now mayor Jesus is going to get to bendición the point. Why has he been talking to his servir, disciples ayudar que recibir. about this? He's got good news for them. Vamos a ver aquí Lucas 22, Verse 28. 28, he begins it with these words, "But Empieza you con are estas those who have palabras. continued Pero with me vosotros in son my los que habéis trials." permanecido conmigo en Jesus mis has been pruebas. dogged by his enemies. They Jesús have ha opposed sido him, seguido opposed him. y, They have y siempre criticized, andan en contra de él y lo han and there criticado. have been criticisms, Y, no y doubt, ha habido leveled muchas against críticas, Jesus' ¿verdad? followers, disciples by the Al same nivel de que people. también a los And discípulos yet los Jesus says, "You have criticaban. continued with me." Pero Jesús aquí les dice, trials. ustedes han continuado, han Judas estado has conmigo en left todas the group estas by now pruebas. in this point of the Para este conversation, entonces, and en este Jesus punto is de la speaking to the conversación, remaining Judas ya disciples. salió, ya no está And con one of the ellos más. characteristics Pero of Jesús genuine continúa faith hablando a is sus that discípulos it y endures to entrenándolos. the end. Turn Que with me dice to que Revelation chapter la 2. fe permanece y dura hasta el final. Él les sigue diciendo que sigan siendo, que sigan, continúen con fe. Vamos a ver, hay varios en Apocalipsis, ¿verdad? Uno de ellos es 2:7. Van a ver cómo Dios continúa incitándolos a que prevalezcan en la fe hasta el final. Judas no llegó al final. Vamos a ver Apocalipsis 2:7. Last part of the verse, "To him who overcomes, I will give him to eat from La the parte tree de of este life, versículo dice, which is al in que the midst of venciere the le daré a paradise of comer God. del To him árbol de who la vida, overcomes, el cual está en medio del paraíso de Dios. perseveres to the end, Perseverancia hasta el continues, final, isn't overcome, but ser siempre overcomes. continuo Verse 10, para llegar "Do al not final. fear any of Vamos those a ver el things versículo which 10. you are No about to temas en suffer. nada lo Indeed, que vas the a devil is padecer. about to He throw some aquí, of you al into diablo prison, echará a algunos that you may de be vosotros en la tested, and you will cárcel have para que tribulation seáis 10 probados y days. tendréis Be faithful tribulación until por 10 death, días. and I will Sé give you fiel the hasta la crown of muerte life." y yo te daré la corona de la Not vida. earning your Sé fiel salvation, hasta la but muerte y you're yo going te to be daré la faithful corona if de you're la the vida. child of God. If you're not a child of God, Aquí you dice won't be faithful, and you're que not si eres going to hijo get de the Dios, crown tú of vas a life. perdurar, llegar Verse hasta el 17. final. He Vamos who a has ver an el ear to hear, let 17. him hear what the El que Spirit tiene says to the oído, churches. To oiga him lo que el who Espíritu dice a overcomes, las I iglesias. will give Al some que of the hidden venciere, manna to daré eat. a comer del maná escondido. Verse 25. Vamos al 25. But hold Pero lo fast que what you have tenéis, till I retenerlo come, hasta and que he yo who venga. overcomes and Al que keeps my venciere y works guardare mis until the palabras, end, mis obras to hasta him el I fin, will give yo le power daré over the autoridad nations. sobre We las have the same thing naciones. in Revelation La chapter misma 3, verse pasa 5, en verse 11 and 12, verse 21 of Apocalipsis Revelation chapter 3, 3. 5. Lo mismo menciona. Those like Judas El que who give up venciere on the será Lord vestido de vestiduras blancas. and abandon their Y no walk with borraré him, su nombre give del evidence libro de to la the vida. fact that they Y never confesaré were su true nombre believers. delante de mi They Padre y loved delante de something sus else ángeles. more than they loved God. But Jesus, now turning to his disciples,
who remain, Jesús les está recordando a says, sus "You discípulos, are those who have continúen, continued continúen. with me Y les in dice, my ustedes trials." que han continuado conmigo en mis The pruebas. Christian walk is not an easy life. Jesus did not La vida call us cristiana, el to a caminar cristiano no es una vida trouble-free life. fácil. He Dios calls no nos us llamó para each tener to una vida deny fácil, ourselves, take para up estar our libre de cross and problemas. follow Él nos ha him. llamado a cada uno de nosotros para It seems negarnos that a nosotros as it mismos, became tomar increasingly nuestra cruz a evident to diario Judas y that Jesus seguirle. was not going to establish the political kingdom on earth Está anytime claro soon, que one in which aquí that he vemos could que hold a lucrative position of power and influence, but instead el the Lord was reino y leading llegar his a tener followers un liderazgo y into a para life llegar a of ser self-sacrifice, líderes en la serving the forma lower espiritual class, no and es a la life misma involving forma que en great este personal mundo se risk that vive, o Judas se da a counted seguir. the cost, didn't like it, and bailed out. Podemos ver que But Jesus now Judas acknowledges that his sabía lo que remaining venía, disciples' sabía lo que era significar faithfulness, ser, and he promises tener them la that there fe y is a llegar hasta el reward at the final. end, Él that there is sabía a lo que era la kingdom, paga and they will have y él no important quiso places, continuar. roles Él to se dio play in por his kingdom. vencido. Look at it, verse 29. He says, "And Vamos I a ver en Lucas bestow 22, upon you 29, a 30. kingdom, just Lucas as my 22, Father 29 al bestowed 30. one upon me, Yo pues os asigno un that you reino, may como mi eat and Padre me lo drink at asignó a my mí, table para que in comáis my y bebéis kingdom, a mi and mesa sit en mi on reino, thrones, y os sentéis en judging the tronos 12 juzgando a los tribes 12 of Israel." tribus There de you go, Israel. guys. That's Aquí what lo I've got in tienen. store for you. Esto es lo que yo tenía The word guardado para bestow ustedes. is a covenant term. It Les means dice I am making que- a covenant promise to you. These disciples will receive the Dice, glory yo that les Judas asigno. La wanted, palabra but could asignar not es que have yo les because voy he a sought tener yet algo not asignado a Christ. ustedes. Es un The pacto other que yo disciples' tengo, hearts are una set on promesa que following estoy Christ, haciendo. whatever Yo the les voy a cost. dar, Look yo les ahead, voy a verse, asignar. 33, Sus Peter discípulos said iban to a Jesus, recibir la "Lord, I am gloria ready to que go with Judas you, both to quiso en prison este and to mundo, death." pero que no la pudo tener And Mark porque 14:31 no tells us that siguió all the hasta el other final disciples en joined in Cristo. and said the same Los thing, otros discípulos ya tenían el They corazón all failed dispuesto a seguir a because Jesucristo they did not a yet have cualquier the enabling costa. power of the Holy Spirit of God living in them. But their hearts Pero were debemos fixed on saber Jesus. que aunque los Yes, discípulos they en ese argued momento over who sí was the llegaron a greatest, but fallar, above all, llegaron a their negar a hearts were Jesús, set on Jesus. aún así ya tenían sus corazones So preparados a Jesus seguirlo. covenants Y si to give fallaron them a en ese kingdom. momento He's fue referring to porque the no tenían el millennial Espíritu de Dios A viviendo literal en ellos. physical Tenían que kingdom on esperar this un earth, poquito which he's más. going to return and Y set up. entonces And vendría in lo que verse viene en 30, he Hechos, en promises that they will all have positions Pentecostales. of importance and of close fellowship Así with que him Jesús, in en la his promesa kingdom. de Dios que está dando They will acerca de eat su and drink at reino, his Él se table, estaba sit on refiriendo thrones, al milenio, judging. al That reino means giving milenial. political and Es un spiritual leadership to reinado físico the que Él 12 iba a tribes of hacer y que va a construir cuando Él What's that regrese. talking about? Matthew chapter 19. En Mateos 19, Maybe we'll just turn there. como Matthew vemos 19. aquí, Jesús les está Almost done here. prometiendo a sus discípulos que Verse van a 23. reinar y les va a asignar una tribu a cada uno para reinar. Vamos a ver en Mateos. Jesus said to Mateos his disciples, 19, "Assuredly, I 23. say to you that it is hard for a rich Seguro man les to enter digo. the kingdom." This was Judas's problem. Aquí vamos a ver cuál era el problema de rich? Judas. Be Las very riquezas, el dinero. ¿Eres rico? You're at great Ten, risk of not getting ten in. mucho cuidado. Tu It's riesgo not es a muy sin to be alto a rich. no Riches entrar are en el not a reino de sin, Dios. but it is risky. Ser And again, I ricos say to no you, es verse necesariamente 24, un it is pecado, pero es easier muy for a camel to riesgoso. go through the eye of a needle Vamos than a for ver a rich Mateo man to 19, enter the kingdom 23, of God. 30. When his disciples Dice, heard entonces it, Jesús they dijo a were sus greatly discípulos, de astonished, cierto os saying, digo "Who que then can be saved?" difícilmente But entrará Jesus un looked at them rico and said to en el them, reino de "With los men cielos. this is impossible, but with God Otra all vez os things are digo que es possible." más fácil And notice Peter's pasar un response. camello por el He ojo de una answered and said to aguja them, que entrar "See, un rico en we el have reino left de all Dios. and followed you." Esto es muy This is peligroso. what made them different from Judas. ¿Qué fue lo que los Judas hizo kept the diferentes a money los back. discípulos The Bible tells de us he Judas a los regularly helped discípulos? himself ¿Qué to it. pasaba? Los discípulos never tenían el left corazón all. en su corazón, tenían a And Jesús therefore, más que what shall sobre we todas have? las cosas. So Y Jesus Judas said to them, tenía el "Assuredly, I dinero say to you primero that in the más que a Dios. regeneration, when the Son ¿Verdad? of Man sits on the throne of his glory, Pero yo les digo a ustedes que cuando el hombre de Dios esté sentado en su trono, quiere decir que en el reino milenial, cuando venga Jesús, les dice a sus discípulos, ustedes también van a venir conmigo, van a ser sentados en el trono y cada uno de ustedes va a tener una tribu asignada y van a reinar sobre esas tribus. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
In Luke 22, verse 28, Vean lo que "Assuredly dice I say Lucas to you, 22. you who have followed me will also sit on 12 thrones judging the 12 tribes of Israel." God is not done with the nation of Israel. Aquí lo que pueden ver In es que fact, está hablando the de nation la of nación de Israel is the Israel. focal point En la of nación de end-time Israel eso prophecies. es un centro That's principal because de la Jesus said, profecía. "The greatest among you shall Yo be pues os least." asigno un reino Americans como have a mi hard time, Padre many me lo Americans asignó a hard mí, time figuring para que out comáis y why viváis en mi mesa, en mi their country, reino, which y os today sentéis is the en greatest tronos in the juzgados world, is a not las even 12 mentioned in tribus de Bible Israel. prophecy, but it's all about Israel. Todo es acerca de Israel. Todas las profecías que Israel is one vienen of the en el final smallest of all es nations on earth, acerca and de easily Israel. the most Israel es una de despised las nation naciones on más earth, pequeñas but de they la are the tierra, apple of God's eye. And pero es Jesus la made a principal de covenant promise Dios. with his Y disciples Dios ha that they hecho would each una rule promesa a tribe a sus of discípulos Israel de in que the millennial ellos kingdom. iban a reinar, una de It's cada one of the reasons tribus the enemy so de vehemently de opposes Israel. Israel and seeks to wipe Israel off the map. When Jesus returns as the Messiah, the King of all kings, and when he brings judgment against the rebellious of the world, he will establish the nation Porque of Israel es una de Israel las principales here on this naciones earth escritas as en the la Biblia. primary De esa es nation la of the razón en world, la cual and el Jerusalem enemigo will be quiere the capital desaparecer city of del his mapa de global Israel. kingdom. Porque Now, today, Israel most es un Jews punto don't know what importante tribe en la they Biblia belong para to, que se cumplan las but God profecías. hasn't lost track. He will Cuando Jesús regrese, reestablish el the 12 Mesías, tribes los and reinos de give them todos los each an reyes, equal share y in the land traiga of Israel, juicio and contra each la of his rebelión 12 de este mundo. disciples Él va a will be establecer given la the nación de Israel responsibility of como ruling la over one of nación the primaria de tribes. este mundo, y Jerusalén será la capital de su reino global. Do you realize that Jesus makes a ¿Se dan similar cuenta prophecy to you and I? de que The Bible Jesús does. nos hace una promesa, un pacto relacionado a nosotros, relacionados 2 Timothy a lo que hace a 2, sus discípulos? 11 Podemos ver a and 12. Segunda de This is a faithful Segunda de saying, Timoteo en "For if 2, we 11, died with 12. him, we shall also Veamos live Segunda de with him." Timoteo Speaking of 2, 11, Christ. 12. If we Palabra fiel es endure, esta: si somos muertos con seeing Él, true saving también faith viviremos con endures Él. to the end. Si sufrimos, If we también endure, we reinaremos shall con Él. also reign with Si him. lo negáremos, Él If we también nos deny him, negará. he also will deny us. In Revelation 20, verse 6 Podemos says, ver "We en shall reign with Apocalipsis him 26, 1,000 dice years." que reinaremos con Él 1000 We're gonna años. reign with him. Vamos a reinar Here on con this Él earth. aquí en esta tierra. Jesus sets up his kingdom. Cuando Jesús regrese Israel is going y to haga be aquí the su center reino, of the kingdom. Israel va a ser el reino de la nación, la nación primaria The del least is reino. going to be the greatest. El menor será el mayor. And we will reign Y nosotros reinaremos con Él en algún lugar en su reino, somehow. de alguna forma. So may we, Así que as we look forward to the Lord's return, busquemos look to the la venida Bible del Señor. for how we should Busquen en la live, Biblia how we should cómo lead. es que deberíamos de vivir. And bring this back to fathers. Fathers, how should we lead? Padres, cómo deberíamos de A vivir. servant in ¿Cómo your home, podríamos ser servant to your sirvientes family. en nuestro hogar, en nuestras The familias? greatest be the least, El mayor least será el be the menor greatest. y el menor será el mayor. Heavenly Father, Y I pray Padre, for this oramos congregation, porque esta congregación, that you would train us and que tú, Señor, prepare nos us entrenarás y nos vas a to preparar rule and reign with you. para reinar contigo. Deliver us, Lord, from the Líbranos, world's Señor, mentality. por la mentalidad de este Deliver us from mundo, the Señor. world's methods. Líbranos de Deliver las us, Lord, metodologías de from este lording mundo, ourselves over others. Señor, por querer ser mejor But I que otros. pray Líbranos that your de eso, Holy Señor. Spirit would grip us Oramos porque tu and Santo guide Espíritu, us Señor, into nos servant conmueva leadership. y nos That we guíe, would Señor, en tu esteem liderazgo, others above liderazgo ourselves. espiritual. That we would use our Que, Señor, hands to usaremos support nuestras manos para the apoyar weak, y ayudar and that al we would débil, care y que nosotros, Señor, for those que who nos importe are in need. a aquellos que están en Heavenly necesidad. Father, I pray that you Señor, would deliver oramos us porque, from Señor, tú nos walking libres the way the world walks, por thinking caminar the way como the camina el world thinks. mundo, líbranos de pensar And I como pray piensa that el you would mundo. set our mind Y on oro things porque, above. Señor, tú nos pongas en And nuestra that we would mente allow el reino you de Dios, to que querramos express estar así through us contigo. the kind of leadership that Señor, you expressed ayúdanos here a on this hacer, earth. llevar ese I pray liderazgo que particularly tú for the pones en tu fathers in this Biblia, en tu room, palabra, que quieres that que you sigamos would ese through them liderazgo express espiritual, Señor, y no servant lo del leadership mundo. in their homes. Que podamos ser That you líderes would en nuestros through hogares, each of Señor. us Que nos dads, instruyas cómo ser cada uno de los cause padres, us
cáusanos que podamos apoyar y entrenar a aquellos que tú nos has puesto en nuestra autoridad. Todos aquellos padres que tienes bajo tu autoridad, ora porque el Señor te ayude a dirigirlos y puedas tener un liderazgo de acuerdo a la palabra del Señor. Señor, te pedimos que nos causes como iglesia, que podamos ser una familia de Dios, que caminamos en las formas de Dios, dependiendo en el Espíritu de Dios, que es el que nos capacita para vivir como Dios quiere que vivamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Lord, bless you and cause you to Dios te bendiga be thinking forward. y te cause pensar hacia adelante, hacia el futuro, que veamos las tribulaciones y las pruebas que vienen hacia nosotros, mientras hasta que llegue el Señor. Muchas pruebas van a venir, hermanos, pero mantengámonos firmes en el Señor. Si necesitas oración, ven al frente, no te vayas a tu casa sin que oremos por ti. Los exhorto a todos ustedes como congregación, no solo se apuren a llegar aquí, sino lleguen y piensen y pregunten al Señor: Señor, ¿quieres que le dé una palabra de aliento a algún hermano? ¿Quieres que ore por algún hermano? Alentémonos entre nosotros, hermanos, no nomás nos vayamos.